resolver es el siguiente, el mismo tema, vectores, resolviéndolo por el mismo método, triángulo de fuerzas y ley de senos. Este dice, determina la fuerza a los cuales están sometidos los elementos C y A que cargan un peso de 300 kilogramos fuerza. Si el ángulo que forma el elemento C con la horizontal es de 30 grados y el ángulo está formado entre el elemento A y la horizontal, esta es de 50 grados. Para resolver este tipo de problemas se sugiere seguir una serie de pasos muy simples. La primera de ellos, elaborar un dibujo que represente las circunstancias del problema o más bien del enunciado, y se selecciona el punto donde debes concentrar el análisis del problema y específicamente de las fuerzas. Después de haber realizado nuestro diagrama de cuerpo libre, procederemos a determinar los ángulos de inclinación de las fuerzas con respecto a los ejes para definir la dirección de los vectores. En esto sugerimos dibujar triángulos rectángulos o utilizar las funciones trigonométricas y principalmente el teorema de Pitágoras, que nos es muy indispensable en este tipo de problemas. La descomposición de los vectores, de acuerdo al problema, es que dice los elementos C y A cargan un peso de 300 kilogramos fuerza. C y A son los encargados de cargar 300 kilogramos fuerza. Si el ángulo que forma el elemento C con la horizontal es de 30 grados y el ángulo está formado entre el elemento A y la horizontal es de 50 grados, entonces la incógnita es determinar la fuerza a las cuales están sometidas los elementos C y A. Después de haber descompuesto los vectores del problema planteado, procederemos a construir nuestro triángulo de fuerzas, ¿sí? De acuerdo a las posiciones anteriores en las que teníamos nuestros vectores ya estaban descompuestos. Ahora procederemos a ya transformar el triángulo de fuerzas de acuerdo a las posiciones de cada vector. Tenemos el vector A, vector B con un valor de 300 kilogramos fuerza, el vector C. Recordemos que el vector A tiende a una horizontal con un valor de 50 grados, el vector C a la horizontal con un valor de 30 grados y nuestro vector B perpendicular, por lo tanto forma un ángulo de 90 grados y por consiguiente nuestro ángulo 30 grados, nuestro ángulo alterno interno de 30 grados nos dan un total de 120 grados. 50 forman con el vector B un ángulo de 90 grados. 50 para 90, 40 grados. Tenemos 120 más 40 grados, un valor de 160 grados. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos da 180. Entonces, 180 menos 160, tendemos a que el valor de este ángulo es 20 grados. Bien, después de ya haber elaborado nuestro triángulo de fuerzas, procederemos a determinar las componentes. En este caso, determinar la fuerza de las cuales están sometidas los elementos C y A de nuestro triángulo de fuerzas. Bien, tenemos que A es opuesto al ángulo de 120 grados. Entonces tenemos A es al seno de 120 grados como 300 kilogramos fuerza es al seno de 20 grados. Y realizamos la siguiente operación. A
es 300 kilogramos fuerza por el seno de 120 grados entre el seno de 20 grados y realizamos la siguiente operación. Bien, después de haber resuelto ya la ecuación despejada con los valores que se nos dieron, tenemos que 300 kilogramos fuerza por seno de 120 grados entre el seno de 20 grados nos da 759.62 en unidades de kilogramos, ya que senos y seno se elimina y nos queda kilogramos, y por eso tenemos 759.62 kilogramos para la fuerza A. Ya tenemos que es 759.62 kilogramos para A. Con este valor ya se nos hace ahora más fácil poder calcular el valor de C, ya que tenemos que C es al ángulo de 40 grados, al seno de 40 grados, como 300 kilogramos es al seno de 20 grados. Entonces tenemos que C es igual a 300 kilogramos por el seno de 40 grados entre el seno de 20 grados, nos da 563.81 en unidades de kilogramos, ya que seno y seno se eliminan y por consiguiente tenemos kilogramos y sería el valor para C y el valor para A, y estaría resuelto nuestro problema. Continuando con el tema, tenemos el siguiente problema. Dice, dos vigas forman el arreglo estructural mostrado en el siguiente esquema y cargan un peso de 200 kilogramos. Determina la fuerza a la cual están sometidas cada una de las vigas. Bien, descomponiendo los vectores, tenemos que el primer vector, que es el de una fuerza de 200 kilogramos, está colocado verticalmente. Tenemos un segundo vector que está a una inclinación respecto a la horizontal de 60 grados, y tenemos otro vector que está enfocado respecto a la horizontal de 40 grados. Tenemos que el de 60 grados es el que está ejerciendo cierta tensión y el de 40 grados es el que está ejerciendo presión. Por lo tanto, es en la forma en la que podemos ubicar nuestras flechas. Tensión y presión son cosas muy distintas, lo cual nos lleva a enfocar las flechas de distinta orientación. Este es similar al problema pasado, ya que es un poco más rápido de resolver. Como podemos ver, ya tenemos colocado nuestro triángulo de fuerzas. Pasaremos a calcular las operaciones, como es A es al seno de 30 grados como 200 kilogramos es al seno de 20 grados. Entonces vemos que A es 200 kilogramos por el seno de 30 grados entre el seno de 20 grados, nos da como resultado igual a 292.38 kilogramos, ya que seno y seno se eliminan, por consiguiente tenemos que kilogramos. Bien, ya tenemos A, nos falta C, lo mismo, tenemos C es al seno de 130 grados como 200 kilogramos es al seno de 20 grados. C 200 kilogramos por
el seno de 130 grados entre el seno de 20 grados. Esto nos da un total de 447.95 kilogramos. Bien, ya resuelta la operación de 200 kilogramos por el seno de 130 grados entre el seno de 120 tenemos 447.95 kilogramos, ya que seno y seno se eliminan, y ese sería el valor para C, que es la fuerza a la que está sometida esta viga. Y bueno, así es como quedaría resuelto el problema número 2 que nos plantearon en el tema de vectores, resolviéndolo por el método del triángulo de fuerzas. Cualquier duda pueden contactarnos en nuestras redes sociales que están en la caja de descripción o al final del video.